Y dentro de la discusión sobre las medidas que se tienen que tomar en materia económica, pues para que crezca más la economía, para que sea más competitiva y para que sea más justa, porque obviamente uno de los problemas que venimos arrastrando es que independientemente de los niveles de crecimiento de la economía, hemos tenido siempre una situación de desigualdad, de inequidad en la distribución del ingreso, y uno de los elementos es los salarios, los bajos salarios que prevalecen en nuestra economía, de lo cual se ha estado hablando en la capital de poner salarios, de elevar los salarios mínimos por decreto, por legislación, un poco haciendo tabla rasa, digamos, de las situaciones de mercado, sino poner un piso básico de salarios para que sea más justo, desde luego, lo que puedan recibir los diferentes sectores de la economía. Pero también el PAN se subió a eso y a nivel nacional está proponiendo una consulta también para presentar o generar, digamos, una situación de elevar los salarios mínimos. Hay un debate ahí siempre al respecto, hay muchos economistas que dicen que eso son medidas populistas, que a la mera hora eso no genera más justicia, sino más desequilibrios en la economía, que tiene que dejarse de alguna manera el libre mercado para ajustar los salarios, pero sabemos que en el caso mexicano eso pues ha generado y mantiene una de las tasas de inequidad más altas del mundo. Somos, creo que en América Latina, de los 2 o 3 más inequitativos. Sí. Brasil nos gana, por cierto, pero a nivel mundial, Chile, a nivel mundial somos el lugar 15 de abajo para arriba. O sea, en realidad sí somos todavía una de las economías más injustas del mundo, y entonces, pues más allá de las medidas del crecimiento, se tiene que ver también de qué manera redistribuirlo mejor. Cuando dices que se acusa por decreto no se deben de poner los salarios mínimos, pues claro que sí, porque aquí el salario es mínimo por decreto, porque hay una comisión de salarios mínimos que yo sospecho que no ganan el salario mínimo. Creo que han de ganarlo muchas veces. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve tener que nos digan es el 60 y tantos pesos por día? El mercado puede ponerlo y decir, bueno, yo a ti te pago 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos, y viene a ser una fantasía. O, como dicen, es simplemente un punto de referencia para decir, la multa va a ser de tantos salarios mínimos. ¿Qué rayos tiene que ver una cosa con la otra de manera muy indirecta, pero de manera directa no? Entonces, sí, el salario mínimo en México se pone por decreto. El punto es cómo hacerle para que aumenten los salarios con o sin el decreto, pero que pues son por ley, pues sí, por ley tienen que ponerse. La ley dice que el salario debe ser remunerador, la Constitución lo dice y no necesariamente lo es. Yo creo que hay 3 evidencias que, más allá de si el salario por decreto es lo apropiado, que yo creo que no lo es, el salario debe ser una cuestión mucho más pactada, un equilibrio mayor entre los factores, entre capital y trabajo. Creo que las 3 grandes evidencias que tenemos en la economía mexicana es que llevamos 20 y tantos años sin mejorar la productividad, 20 y tantos años perdiendo poder adquisitivo del salario, particularmente de las capas populares, y más o menos el 60% de nuestra población económicamente activa está en la informalidad. Por tanto, es un mercado laboral desastroso. Y yo creo que llegó el momento de discutir el asunto no solamente como una decisión de la autoridad, sino haciendo públicos los ingresos. Igual que nos ha venido muy bien a través de la reforma fiscal enterarse que en este país ganar 38,000 pesos al mes ya te ubica en la zona de los súper ricos, con lo cual denota lo súper pobre que es este país. Ver dónde está la concentración del ingreso. Si el mercado de las gasolineras, pongo un ejemplo concreto, da 850,000 millones de pesos y está demostrado que la mayor parte de los trabajadores ni siquiera reciben un salario, viven de las propinas. Entonces, oiga, como que habría que ver a la hora del pastel, no por decreto, cuánto generan esos trabajadores y cuánto se quedan ganancias empresariales y cuánto se va a los trabajadores. Pongo otro ejemplo, el sector inmobiliario. ¿Cuánto dinero está ganando y cuánto les está pagando a sus trabajadores? Yo creo que llegó el momento, y estoy muy influenciado ahora por Piketty, de que salgan los números. Es decir, a ver, no le digo que suba por decreto, le estoy diciendo que si hay 1,000,000 de pesos y el capital se queda con el 60% y el 30% lo reparte en
salarios y el 10% lo paga por impuestos, sí hay que repartir de otra manera. Eso es lo que está arruinando este país y no todo este discurso de que el populismo. Han estado incrementando los salarios mínimos en Estados Unidos, lo hizo Obama, lo han hecho en Alemania, con efectos por lo demás muy benéficos para reactivar la economía. Habla Leonardo de un desastre del mercado laboral o de la situación laboral y tiene toda la razón, menciona 3 indicadores, podríamos mencionar más y creo que habría que relacionarlo con la reforma laboral que fue de las primeras que se pasó en esta nueva legislatura. Todavía era presidente Calderón, pero vaya, estuvo apoyada por el PRI, que nos dijo que iba a resolver todo, ¿no? Iba a resolver la informalidad, iba a resolver la productividad, iba a crear más empleo. Seguimos esperando todas esas grandes promesas de la reforma laboral que ya lleva pues prácticamente, bueno, año y medio, ¿no? Año y medio lleva. Entonces vamos a ver qué pasa con ello. Quiero introducir nada más a manera digamos, de debate aquí, porque más allá que sea por decreto, nunca había visto el punto, me parece muy bueno lo que dice Lorenzo, siempre es por decreto, porque además después es la Cámara de Diputados la que dice, ¿no? Entonces, pues sí, es un decreto o es una ley. Creo que todo el país está de acuerdo, y ahí sí, no importa en qué estrato social estés, que hace falta, ¿sí?, que el salario mínimo se eleve. Ahora, se eleve cómo, en función de qué y hasta cuándo, porque el PRD, por ejemplo, está proponiendo pues 4 veces, 3 veces y cachito, ¿no?, que se eleve el salario mínimo. Yo no sé si esto desincentiva o no el empleo, y lo que quiero poner aquí es, leí recientemente un artículo en una revista, periódico norteamericano, en donde te hablaban de cómo ahí en los países en donde, claro, aquí habría que controlar por el grado de desarrollo, países donde ni siquiera existe la noción de salario mínimo, ¿sí?, o donde el salario mínimo es nada más una cosa referencial, como la que tú decías, eso está correlacionado con mayor o menor desempleo. Y resulta que, en efecto, cuando se han subido en muchos países por decreto los salarios mínimos, la tasa de desempleo tiende a elevarse. Entonces, habría que ver eso, porque creo que no estamos acostumbrados en México a hacer un debate. Hace un momento ustedes decían, bueno, necesitamos las cifras, ¿no?, como las de Piketty, que tú dices que estás influenciado por Piketty. Bueno, harían falta las cifras. ¿Cuánta gente gana el salario mínimo en este país? ¿Hasta cuánto aguanta la economía? ¿Debe de estar el salario mínimo relacionado, así como dijimos en la reforma de Pemex, de vincular el contrato colectivo con la asunción de los pasivos de Pemex, en este caso con elevar la productividad o no? Y creo que lo que también es, así como dije una cosa, digo la otra, del mercado interno, una economía que tiene los salarios mínimos que tiene la economía mexicana no puede aspirar a que el mercado interno crezca, y por lo tanto no puede aspirar a que la economía crezca, ¿no? Eso... Creo que sí tenemos las cifras, ¿no? Sí, claro, del salario. ¿Cuántos ganan el salario mínimo? Sí. No lo sé. 52% de las familias ganan menos de 2 salarios mínimos. Pero menos de 2 salarios. De las PEA, sí. Pero de todas maneras, un poco lo que dice Leonardo, en el sentido de que hay mucha informalidad o formalidad aparente, pero que a la mera hora hay muchos trabajadores que solamente viven, digamos, de las propinas. Ellos buscan la oportunidad de decir, bueno, pues ahí por lo menos voy a estar recibiendo propina de cada carro que les sirvo. Y sacan más. Entonces el salario mínimo es solamente un elemento. Tiene que haber, desde luego, mayor intervención del Estado, pero una intervención inteligente, por supuesto, no una intervención que te lleve justa, etcétera. Yo no generalizaría, decir, oiga, subir los salarios por decreto 4, pues no, obviamente no, eso no soluciona nada. Habrá economías tremendamente precarias en donde digas, oye, te puedo pagar esto, y la gente con eso vive, pero hay sectores donde sería claramente demostrable que si la ganancia, la plusvalía socialmente generada son 100 millones de pesos. Es decir, a ver, dígame cuánto paga usted en salarios. Y vamos a encontrarnos con que, a diferencia de nuestros vecinos, aquí 2/3 se van en ganancias empresariales. Es decir, oiga, también hay que discutir una parte ética, no solamente el tema inflacionario de los salarios. Es decir, es justo que usted se coma 2/3 del pastel y pague 1/3 en salarios y un 10% en impuestos. Lo de los impuestos ya empezó a salir, ¿no? A ver, ¿cuánto pagan las empresas de ISR?
estaban protestando por el yeto y todo lo demás hasta que les acreditaron, oiga, si usted no paga el 30 y tantos por ciento, con problemas llega al 12%. En este caso creo que lo que habría que transparentar es cada sector cuánto gana y decir, oiga, toda esta plusvalía, ¿usted cuánto está repartiendo en materia de sueldos? No me cuente con que subirle el sueldo a la gente es inflacionario y usted se está hinchando las alforjas, ¿no? Creo que el debate debería darse por ahí. Y debería darse porque ya pasó, viendo la distribución de lo que se lleva el capital y lo que se lleva el salario, en el antiguo sistema, ese que afortunadamente ya dejamos atrás gracias al neoliberalismo, el salario se llevaba más que lo que se llevaba el capital. Es decir, hemos ido cada vez dándole más al capital y menos al salario. Hubo un tiempo en que en México sí los salarios se llevaban la parte más importante de la repartición entre el capital y el trabajador. Eso se nos fue con esta maravillosa economía de mercado, que es a la que seguimos insistiendo en entrar, entre otras cosas, con la reforma petrolera. Sin embargo, bueno, no por defender el neoliberalismo, por supuesto, pero en esos años en donde había, digamos, más parte del pastel dedicada a mejores salarios, pues tampoco la distribución cambió significativamente, porque eso beneficiaba a quienes estaban dentro del régimen corporativo, básicamente. Seguía mucha gente por fuera de esa estructura, entonces se beneficiaban privilegiadamente a algunos trabajadores, a veces en exceso, que es lo que hemos venido cargando de repente al ver a muchas de las corporaciones más importantes, electricidad, petróleo, con esos privilegios, y el grueso de la población por fuera, pues también pues, con salarios que se joró mínimos, etcétera. Entonces no había un equilibrio adecuado para que eso se tradujera en una mejor distribución del ingreso. Pero crecía más la economía entonces. Eso sí. Es que ahora ni mejor distribución y ni no crece la tampoco. economía. El gobierno federal y líderes de las más importantes organizaciones empresariales y obreras del país se reunieron durante más de 3 horas para abordar el tema del aumento al salario mínimo. En un encuentro sin precedentes, abordaron mantener el diálogo y que el alza se dará únicamente con base en el crecimiento de la economía. Para ello, suscribieron un acuerdo que traducirán en un compromiso para mejorar los niveles de ingreso salarial. Saludamos una discusión pública, seria y responsable sobre un incremento a los ingresos de los trabajadores y en particular al salario mínimo, para que en esta se expresen todos los actores sociales, pero dejamos claro que esta discusión debe realizarse dentro de los marcos legales e institucionales establecidos para tal efecto en nuestra Carta Magna y considerar necesariamente el incremento de la productividad y compartir sus beneficios. Lo que tenemos que hacer es, ahí dice, es la parte de desvincular los salarios para poder entrar a un proceso realmente de cómo generamos mayores ingresos y para los trabajadores. Y ese es el mecanismo que determinamos, es el mecanismo también constitucional que tenemos. El encuentro se dio en el marco del debate que ha generado la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de aumentar el salario mínimo de 67.29 a 80 pesos hasta llegar a los 171 pesos, y que anunció entregará a la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, a finales de este mes de agosto. El acuerdo entre empresarios, sindicatos de trabajadores y el gobierno federal, a través del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, comenzará con pláticas el próximo mes de diciembre, como se hace cada año en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nadie puede por decreto señalar el salario mínimo. Hay autoridad que lo fija y esa autoridad tendrá que actuar y tendrá que ver. Señor... O esa autoridad que está legítimamente reconocida, hacer ajustes en su actuación para llegar a conclusiones mejores. Los sectores productivos del país reiteraron su voluntad de unir esfuerzos con el gobierno federal para continuar implementando políticas públicas para promover la formalidad, productividad y competitividad en beneficio de la población mexicana. Por parte del sector empresarial participaron el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Canacintra, Coparmex y la Concanaco Servitur. En representación de los trabajadores estuvieron el Congreso del Trabajo, la CTM, los sindicatos de telefonistas, de pilotos aviadores ASPA, el de los trabajadores de la UNAM y la CROC. 11 Noticias, Paola Serrano.
Y en este pronunciamiento los firmantes señalaron que en los últimos 30 años México ha tenido un crecimiento medio anual de 2.4% del PIB y una disminución anual de la productividad de 0.4%. Aunado a las tasas de crecimiento de la población y de la inflación, pues esto no ha permitido reducir la pobreza, ni mejorar las condiciones de empleo y el bienestar social de los mexicanos. En este pronunciamiento conjunto de los sectores obrero y patronal y del gobierno de la República, dijeron que por ello es necesario crecer de manera sostenida y a través de la productividad, la reducción de la informalidad, atender el problema de la pobreza y el bajo ingreso de los trabajadores. El gobierno federal y los sectores productivos destacaron que las recién aprobadas reformas estructurales son fundamentales para el desarrollo del país y sientan las bases para aumentar la competitividad, promover mayores inversiones, incrementar su productividad y generar más y mejores empleos. Sobre el mismo tema, el Banco Mundial lanzó una advertencia. Dijo el economista en jefe para América Latina del organismo, Augusto de la Torre, que si el salario se dispara por encima de la productividad, se fomentará la economía informal. Lo que creo que hay que evitar es el riesgo de que por razones puramente políticas, la elevación del salario mínimo sobrepase las capacidades productivas del país, en cuyo caso el efecto puede ser nocivo. En lugar de reducir la pobreza y de mejorar el empleo, un aumento excesivo del salario mínimo podría aumentar la informalidad, reducir el empleo formal y generar distorsiones en el trabajo de las empresas. Y por su parte, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pidió que el debate sobre el salario mínimo se dé con seriedad y que no se use como una bandera política. Opinó que la encuesta que pretende realizar el Partido Acción Nacional sobre el tema tiene inconsistencias, ya que no queda claro cómo sería este incremento, y consideró que no es posible determinar el impacto que tendría en otras variables, como el empleo y la competitividad. Y previo a este anuncio, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció que lograr un incremento que permita resarcir el poder adquisitivo en el país no será fácil. Advirtió que su administración continuará el debate con diversos actores de la sociedad para encontrar fórmulas de productividad. Garantizó que en el tema, la Ciudad de México no quedará estancada y sin propuesta. De acuerdo con el Banco Mundial, en México se apoya a empresas pequeñas para que dejen la informalidad, inviertan en su modernización y ofrezcan puestos de trabajo dignos. México destina 70% de los recursos para apoyar empresas improductivas. El país tiene un 30% de sus recursos dedicados al sector altamente dinámico, aeroespacial, automotriz, electrónico, eléctrico. Nuestro problema es cómo hacemos crecer estos sectores para que tengan cadenas de valor, donde en las cadenas de valor los grandes jalen a los pequeños y en donde tú vayas integrando, porque hoy el mundo compite no en bienes finales, sino compite en lo que agregamos en las diferentes etapas de producción. Por ello, urgió a que se tomen medidas para impulsar la productividad, en lo que coincidió el Banco Mundial. Que en México ya se va diseñando una política nacional robusta de innovación, que ya en la Secretaría de Hacienda se ha creado una unidad orientada a la productividad, que se empiezan a engranar los distintos componentes que afectan el crecimiento de la productividad y que hay una reconsideración del diseño de los programas públicos en este contexto. El Banco Mundial consideró que la economía informal es un problema de productividad que no se resolverá con programas. Al respecto, el gobierno mexicano indicó que se trabaja para impulsar empresas emprendedoras que inviertan en innovación y en patentes. Este gobierno por primera vez estructuró un programa que busca articular las distintas políticas orientadas a la productividad. Y el programa se llama Programa para Democratizar la Productividad, tiene dos objetivos. Uno es incrementar la productividad y el otro es democratizarla. Durante la presentación del estudio elaborado por el Banco Mundial, El emprendimiento en América Latina, muchas empresas y poca innovación, dijo que se requiere el establecimiento de políticas públicas diferenciadas de apoyo a empresas. El reto para aumentar el salario mínimo de 67.29 pesos a uno que oscile entre los 87 y los 100 pesos es dejar de utilizarlo como unidad de medida para calcular el pago de multas, impuestos, créditos y hasta gastos para partidos políticos, aseguraron participantes en el foro sobre salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, organizado por el gobierno capitalino.
si incrementamos el salario mínimo en un 20%, hay que incrementarles un 20%. Si incrementamos en un 100%, hay que incrementarles el 100% para un año normal. ¿La sociedad mexicana está de acuerdo en que hagamos también esto? Vean la necesidad, por lo tanto, de que lo primero que hay que hacer es desvincular al salario mínimo de estas relaciones. Lo cierto, advierten líderes sindicales, es que el salario mínimo en nuestro país está entre los más bajos del mundo. Aquí en México, en una misma fábrica, tenemos un trabajador que gana de 4,500 a 5,000 pesos. Y el director de esa fábrica gana 250,000 o 300,000 pesos. Y esa diferencia no existe en los países de primer mundo. Porque ya tenemos 30 años con una caída permanente de los salarios. En la propuesta que se enviará al gobierno federal se incluirá un proyecto en donde la Ciudad de México pondrá el ejemplo. La Ciudad de México iniciará de manera unilateral sus propios mecanismos, es decir, en la Ciudad de México se propondrá la desvinculación del salario mínimo a todo lo que está regido, también se estudiará y se verá para poner el ejemplo de cómo se puede hacer. A finales de agosto podría estar lista para enviarla a la Asamblea Capitalina, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y al Congreso de la Unión. 11 Noticias, Lisandro González. Bueno, y justo en medio del debate que se ha generado en torno a un posible incremento del salario mínimo, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, Daniel Calleja, comentó que mientras el poder adquisitivo de la población siga sin recuperarse, continuará siendo bajo el crecimiento del mercado interno del país. Destacó, sin embargo, que un posible incremento en el salario tendría que venir acompañado de un aumento de la productividad de los trabajadores. Siempre estas decisiones políticas, pues digo, a quien no le gusta que gane más uno por decreto, y ese incremento, si no viene acompañado con un incentivo en la productividad, pues se pierde la oportunidad para mejorar la productividad que tanto estamos esperando en México que se incremente. El presidente del IMEF destacó que las autoridades deben cuidar que un eventual aumento del salario no afecte variables económicas que ya se encuentran controladas, como es, por ejemplo, la inflación. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dice estar dispuesto a dialogar con el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, sobre su propuesta de aumentar el salario mínimo. Mientras, partidos políticos y el propio gobierno federal ha expresado sus opiniones al respecto, y también los empresarios que consideran que el tema debe someterse a un escrutinio y tomarse con mucho cuidado. Cruzcaya Liz con el informe. A menos de un año de las elecciones intermedias en México para renovar la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas y 17 congresos locales y ayuntamientos, los partidos políticos y el gobierno federal han reanudado una discusión de vieja data, la de aumentar el salario mínimo. En los últimos días discuten sobre quién recae la paternidad de esta iniciativa. De acuerdo a cifras oficiales, en México poco más de 6 millones de personas ganan el salario mínimo, es decir, 67 pesos diarios, que equivalen a cerca de $5. El jefe del gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera, ha convocado a una discusión nacional con el fin de analizar la viabilidad para decretar un aumento de hasta un 50%. Desde las filas del Partido de la Revolución Democrática dicen respaldar la iniciativa y están listos para llevar esta discusión al Congreso. En tanto, el Partido Acción Nacional busca convocar a una consulta popular sobre un tema que consideran refleja la desigualdad y la pobreza que hay en México. Para el gobierno federal, en manos del Partido Revolucionario Institucional, fue el presidente Enrique Peña Nieto quien abordó el tema por primera vez. En declaraciones a medios locales, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, señaló que tan era así que está incluido dentro de los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo. Están relacionadas al salario. Un debate del cual no se han excluido los empresarios integrados a Coparmex, una organización gremial fundada hace 85 años y que integra a 36,000 empresas. Para ellos, el punto central es cómo se puede llevar a cabo el aumento del salario mínimo, empezando por desvincularlo de los vaivenes políticos. Nuestra idea es que lo aislemos entonces, lo blindemos de cualquier calor que pudiera haber en el ámbito político electoral y que lo veamos estructuralmente sobre el México que podemos construir. Y una de las fórmulas, aseguran, es fortaleciendo la productividad. Un aumento por decreto
que no vaya ligado al fortalecimiento de la economía interna y a la productividad, nos repercutiría en un aumento de la inflación y, como ya hemos tenido experiencias en el pasado, terminaría erosionando el poder adquisitivo de los mismos salarios. Una discusión sobre la mesa que continuará en diversos foros y que, según afirman algunos analistas, se incrementará conforme se acerquen las elecciones del 2015. El gobierno de Miguel Ángel Mancera, después de haber escuchado distintos puntos de vista, el federal, invitaron a un seminario internacional, gente de distintas latitudes, finalmente emitió un documento, creo que es un documento muy valioso, en el cual refuta algunas de las tesis más inerciales que ha habido sobre esta posibilidad de que se incremente el salario mínimo. Creo que el documento retoma algunos de los asuntos más importantes del debate contemporáneo y lo pongo así en líneas generales para su consideración. Primera instancia, rebate el argumento esto de que sea inflacionario el tema de los salarios. En primera instancia, porque son tan bajos que tampoco tendrían un gran impacto en la economía. Es duro decirlo, pero así es. En términos ya, digamos, de cálculo económico, el impacto iría entre el 0.5 y el 0.7 en un golpe. Parece increíble que al gobierno le haya parecido, e incluso al gobernador del Banco Central, perfectamente aceptable que te subieran los refrescos, que te subiera la gasolina y todo, y tienes un impacto. Dicen, pero es único en la inflación, pero ese lo podemos asumir. En los salarios, ese no lo podemos asumir porque ese es pernicioso. Segundo elemento, está el tema de la comida. Aquí hay además un tema económico, de cohesión social y de funcionalidad de una sociedad. Está el tema de que la gente está ganando un sueldo que no le permite comer. Es decir, dicho de una manera terrible, trabajar con el salario mínimo es ruinoso para los trabajadores porque no pueden ni siquiera comer. Por tanto, el planteamiento es que se vaya a los 80 y tantos pesos, que es lo que propone el gobierno del Distrito Federal, para por lo menos consumir la canasta básica. Y el otro elemento que pues sí duele y duele mucho, pero tiene que ver con la transparencia, es ver cómo está repartido el pastel en nuestro país. Más allá de que haya, digamos, una discusión sana sobre la productividad, está más o menos clara, y con esto concluye, que el pastel de la renta mexicana, pues más o menos el 56% se lo llevan ganancias empresariales, y somos, de todos los países de la OCDE, el país que menos distribuye, o sea, la masa salarial respecto al PIB es más pequeña. Para vergüenza nuestra, ya fuera de la OCDE, el país que tiene salarios más bajos junto con Haití en América Latina. Creo que vale la pena, o sea, la reacción me ha parecido muy positiva y más allá de etiquetas, creo que esto merece un análisis mucho más profundo. Aquí habría... Me regreso un poco al informe de Enrique Peña Nieto que nos platicará mañana, sobre el tema del empleo, que hay escepticismo en la sociedad por el empleo. Y aquí creo que hay que hacer una distinción semántica muy clara. Cuando Enrique Peña Nieto u otros gobernantes hablan de la creación de empleo, jamás explican si es empleo bien pagado o mal pagado, porque empleo sí hay, pero la inmensa mayoría son pésimamente pagados, porque lo que hemos observado en los últimos años es un deterioro en las condiciones laborales, es decir, se paga poco, pero no solo eso, sino lo peor, no se da ninguna seguridad en el empleo, ninguna prestación, y eso repercute en que la desigualdad en el ingreso real, en lo que uno tiene para gastar en comida, se va deteriorando en México de una manera impresionante. Creo que más allá de la intención electorera que tiene el anuncio de Miguel Ángel Mancera, y que, bueno, en fin, es política, es muy saludable que se ponga sobre la mesa el tema. No bastan empleos, tienen que ser empleos razonablemente bien pagados y con prestaciones que permitan tener un mínimo de seguridad a quien vende su fuerza de trabajo, de que en el futuro tendrá algún tipo de protección. Yo creo que hay que reconocer que se aventó un hit el jefe de gobierno poniendo me da igual si es electorero o no es electorero, era un tema que tenía que estar en la mesa y que hacía mucho tiempo que no está en la mesa. Yo no sé si la solución sea que se suba el salario mínimo, pero por cuestiones de justicia
mínima justicia y mínima igualdad, como dice Leonardo, junto con Haití somos el salario mínimo más bajo, se tiene que hacer algo por eso. O sea, es simplemente incomprensible que en la economía número 13 o 15 ahora del mundo tengamos un salario mínimo de esa naturaleza. Y aquí quiero recordar, ahí en abono a las cosas que suele decir Lorenzo, sobre las reformas estructurales que nos las venden muchísimo. Recordemos que una de las primeras reformas estructurales que pasó esta legislatura, todavía era presidente Calderón, pero ya eran los legisladores que hoy están, fue la famosa reforma laboral, que si uno la leía tenía un montón de cosas, bueno, por las que yo estoy de acuerdo, no es el caso reseñarla ahora. Ahora, las dos promesas centrales, o tres promesas centrales de esa reforma eran elevar la productividad ha caído sensiblemente, no digo que a causa de la reforma, pero desde la reforma ha caído. Generar más empleos, el desempleo ha crecido. Y tener empleos mejor remunerados y el deterioro del salario mínimo ha ido, esto es de hace 20 años, pero prosigue su deterioro. Y ahí creo que los ciudadanos sí tenemos derecho a cuestionar esta venta de futuro de las reformas estructurales. Aquí tenemos un caso palmario de que ninguna de las tres promesas, en un punto tan sensible como es empleo y salario, ¿sí?, ha dado ningún resultado. En una publicación reciente, no recuerdo en este momento los números exactos, pero esta medición que parece chistosa y ridícula, pero es muy buena. ¿Cuántas hamburguesas McDonald's se pueden comprar con el salario mínimo? La idea es que esto se vende en todo el mundo, se vende o se vendía en Moscú, no sé si ahora ya Putin se lo cerró, pero se vende en cualquier parte de América Latina, de Europa y de cualquier continente. Y está hecha de la misma manera, sí, porque esa es la gracia de esto, el pan, la carne, etcétera, todo es lo mismo. Unos salarios mínimos que están puestos por ley, por decreto también en otras partes, no somos los únicos, alcanzan para 10 hamburguesas. Decías tú, hablabas de comida, del hambre, ¿no? En el caso del salario mínimo mexicano, alcanza para 1 punto y algo. Vamos a ponerle en favor de todo que es 1.9, pero no alcanza a dos hamburguesas. El salario mínimo se suponía que era para el trabajador y su familia, sí, y para una vida digna. Claro. Entonces yo nada más me imagino llegando con una hamburguesa a la mesa, McDonald's, y repartiéndola entre su familia una hamburguesa y un cacho más de la otra, y repartiéndola entre su familia. Es ridículo, no podría. Se dice, pero es que el salario mínimo es solamente un indicador. No es cierto. Nadie gana el salario mínimo, pero las encuestas nos dicen que sí, claro, que sí hay, y que sí hay quienes ganan menos del salario mínimo, que no es una fantasía. Yo viendo a Carstens y pensando que él considera que eso es un exceso, que deben de seguir comiendo una hamburguesa y cachito toda la familia, me parece ya una cosa hasta ética. El problema tremendamente molesto es que para comerte la hamburguesa tienes que llegar a comprarla, y si tuvieran que usar su ingreso para trasladarse igual que al trabajo, ya se te acabó absolutamente todo el ingreso. Es decir, yo creo que hay tres elementos fundamentales. Uno, el constitucional, ya lo decías tú, Lorenzo, o sea, se supone que es un salario que debe darte así los elementos básicos para sobrevivir, y si fuese cierto esto, habría que multiplicarlo por 5, es decir, eso sería la realidad. El segundo elemento, el de la productividad, que ya está muy trillado, pero este documento demuestra que efectivamente si tú elevas salarios la productividad puede subir. Lo que es absolutamente increíble es que sigan con el argumento de mantener salarios bajos cuando tenemos 20 y tantos años con la productividad bajo mínimos. Y la tercera, y muy molesta, nos queremos globalizar para todo, que las medidas empresariales, la apertura, todo lo demás. Pero en materia salarial queremos ser muy mexicanos. Todos los países que han experimentado
Uruguay, Brasil, por no hablar de Alemania, o echarle un vistazo a lo que dijo el vecino Obama este fin de semana. Oiga, están teniendo unas ganancias atroces y no les pagan a sus trabajadores lo que corresponde. $1 más que pagaran las empresas más importantes le permitiría a la gente vivir mejor, es decir, por concepto de sueldo. Por tanto, hay que globalizarse también en eso y ver las experiencias internacionales. El incremento de los mínimos, por cierto, el documento demuestra que son 7 millones por lo menos los que reciben el salario mínimo en este país, sí. Entonces no son poquitos, sí tiene muchas más ventajas que desventajas y sí hay muchos elementos inerciales que habría que ir efectivamente con una discusión sana y desprejuiciada, desbaratando. Sí, la desigualdad es el nuevo espectro que asusta a las sociedades, porque en todo el mundo el problema existe. Ahora, por cierto, el CIDE, el Centro de Investigación Docencia Económica, leí ayer que va a invitar a Piketty, a Michel Piketty, que es el autor de un libro que está sosteniendo con cifras la tesis de que la desigualdad es un gran problema mundial. Dentro de los países, pues hay diferencias y lo lamentable y lo terrible es lo que está pasando en México, en donde una parte de nuestro país sí está en la modernidad y avanza y es sofisticado tecnológicamente y globalizado, pero otra parte sigue viviendo como peón de hacienda, acasillado, recordando aquel famoso libro de Turner, Muchos Méxicos, o los cuentos, las novelas de Bruno Traven, en donde se describía con lujo de detalles la terrible situación de los peones acasillados. Pues nuestros peones acasillados son los que están sujetos al salario mínimo. Si Laswell tenía razón de que política es quién consigue qué, cómo y cuándo, el informe ¿Y cuánto? El informe que nos va a dar Peña Nieto, esa es política. Eso del salario mínimo es política en el sentido más profundo. Salomón Chertorivsky afirmó que en México hay 6.9 millones de mexicanos que declaran ganar por lo menos un salario mínimo al día y que la intención de aumentarlo es de 67 a 82 pesos. Y esto pues le dejará múltiples beneficios, dijo el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. La teoría moderna hoy nos indica que el salario mínimo tiene efectos positivos, genera mayor lealtad del trabajador hacia su empresa, menor tasa de abandono, trabajadores ganando un poquito más, genera un mejor mercado interno y lo fortalece. Un aumento en el salario mínimo redistribuye ingreso hacia los trabajadores peor pagados, que son los que tienen mayor propensión al gasto porque no pueden ahorrar gran cosa cuando se gana un salario mínimo, y como consecuencia de esa mayor propensión al gasto, el mercado interno aumenta, la demanda interna aumenta. A nivel nacional, dependiendo del año, porque se mueve mucho esto, ¿no? Pero dependiendo del año, es entre el 58 y el 60% de la población mexicana la que gana de 1 a 3 salarios mínimos. Entonces, no es tanta el problema solo para los salarios mínimos, sino es para el conjunto de los trabajadores. Esto fue declarado en las mesas de debate sobre la recuperación del salario mínimo en México, organizado por la UNAM. Y en el informe, vamos con información económica importante general en México. Los precios al consumidor de México aumentaron un 4,1% a la tasa anual durante el agosto de 2014. Sube la inflación, que representa ya la tercera variación más alta entre los países miembros de la OCDE, de acuerdo con los datos de este organismo. El primer lugar se lo llevó a Turquía con una inflación de 9,5%.